Muy buenas tardes, estamos en el Almanaque Internacional de la Pardopedia, aquí en la televisión Déjate de Historias, contando el desarrollo, la evolución, las subidas, las bajadas de calidad de la música internacional a lo largo de 60 años, desde el año 40 al año 2000. Hicimos lo mismo la temporada pasada con la música española y hoy nos toca el tercer programa que corresponde al año 1942. Sigue la guerra, sigue siendo muy importante, pero les voy a contar un detalle. No hace mucho falleció la reina de Inglaterra y quizás recuerden ustedes, la reina después de 70 años de reinado, que había una frase en clave que daba la alerta a todos para que estuvieran preparados. El puente de Londres se ha derrumbado. Eso significaba que había que preparar las pompas fúnebres para Isabel II de Inglaterra. Pero vamos a empezar con una frase tan rara como esa, hablando de Enrico Fermi. Enrico Fermi era un físico, un magnífico físico italiano, ahí le tienen ustedes, no intenten ver si está bien la operación o no, que fue reclutado por los Estados Unidos para el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan era el proyecto de inventar la bomba atómica. Y Enrico Fermi fue el que consiguió la fisión atómica controlada que dio origen a la bomba atómica. Y lo hizo en el 42. La bomba no se tiró hasta 3 años más tarde, no se terminó. Y entonces, cuando se consiguió, los responsables del ejército de este plan le escribieron un mensaje en clave al presidente Roosevelt que decía: el navegante italiano ha desembarcado en el Nuevo Mundo. Es decir, ya podía captarlo la KGB, el servicio de la Gestapo, porque nadie podía entender. Navegante italiano se supone que era Enrico Fermi y lo del Nuevo Mundo era América. Sí, se podía deducir que habían llevado un italiano al Nuevo Mundo, pero nada de esto, y de hecho tardó 5 o 6 años Rusia en conseguir tener a la vez la bomba atómica. Pero vamos a seguir con cine. El año 42 se rueda la película Casablanca. Ya saben cuál es, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Tócala otra vez, Sam, etc. Tiene mucho mérito, porque visto desde ahora, bueno, es una película que le habla de un episodio de la Segunda Guerra Mundial, pero ojo, está rodada el año 42, 41-42, en plena guerra y cuando parecía que iban a ganar los alemanes y japoneses. Eso añade mérito. Por cierto, en España no se estrenó hasta el año 46, terminada la guerra. Qué bonito es ver ese encuadre, que es la despedida, con la cámara de fondo y el director. Todos hemos visto la parte que ve él, no esta parte del rodaje. Y hablando de películas raras, aunque sean españolas, este año se estrenó en España la película Raza. No es ninguna buena película. La raza es la raza española. Lo curioso de esa película era el nombre del guionista. El guionista se llamaba Jaime de Andrade. Nadie le conoce, nadie le ha visto volver a aparecer, porque en realidad era el seudónimo de un tal Francisco Franco. Es decir, que el guión lo escribió Franco para demostrar la potencia de la raza española, la raza más importante. Era la época en que las razas, los nazis con la raza aria, eran muy importantes. Él la hizo, la dirigió Said Heredia, que era, digamos, el director del régimen en esa época, y no pasó gran cosa, aunque yo de pequeño, yo todavía tenía 1 año entonces, estoy harto de ver películas de Sin novedad en el Alcázar, El santuario no se rinde, películas de este tipo. Y por cierto, fue también el año en que se puso en marcha el Nodo. No tiene nada que ver porque estamos en el internacional, pero el Nodo, si recuerdan ustedes, los veteranos, llevaba un subtítulo que era El mundo entero, ahí lo pone, al alcance de todos los españoles. Por cierto, el él y les están fuera, en lo alto de la columna. No se puede ser más pro-hitleriano que ese dibujo, ese águila, ese plus ultra, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de cine porque en España con retraso se estrenó
la película Bambi, que era el segundo largometraje de Walt Disney que se estrena en España. No hace falta hablar de Bambi, de Tambor, de la mamá de Bambi, del papá de Bambi, etcétera, etcétera. Vamos con los Oscars. El Oscar a la mejor película fue Que verde era mi valle, que estaba dirigida por John Ford. Lo adelanto, pero enseguida volveremos a hablar de él, porque el mejor actor fue Gary Cooper por Sargento York. Ahí tienen ustedes a Gary Cooper. La mejor actriz fue Joan Fontaine por La sospecha, otra película de Alfred Hitchcock. Él no consiguió ningún Oscar propio, pero recuerden que el año anterior la película que ganó fue Rebeca y este año la mejor actriz, Joan Fontaine. Fue curioso porque entre las 5 nominadas estaba Olivia de Havilland. Olivia de Havilland era su hermana, usaban nombres y apellidos distintos, Joan Fontaine y Olivia de Havilland, y eran enemigas profundísimas. Esta vez ganó Joan Fontaine, pero 2 o 3 años después, quien ganó esta misma pelea y se llevó el Oscar fue Olivia de Havilland. Y el director, como he dicho, John Ford, porque verde era mi valle. Pero llega el momento de entrar en la música, ¿cómo no? Y vamos a entrar con la música con Glenn Miller. Glenn Miller vuelve a ser muy importante en este momento, año 42, es su último año de grabaciones, porque al año siguiente le contratan con orquesta y todo para viajar por todos los frentes europeos de guerra. Incluso a él le dan el título de coronel del ejército, militarizan a todos sus músicos con buenos cargos y se van a vivir en Inglaterra. Al año siguiente, año 44, todavía en plena guerra, muere Glenn Miller. Pero ya ha dejado grabaciones no como la orquesta de Glenn Miller, sino la orquesta del ejército de los Estados Unidos, dirigida por Glenn Miller. Su primer éxito fue A String of Pearls, un collar de perlas. Este fue muy importante en la película que Jim Stewart protagonizó años después, llamada Música y Lágrimas, que contaba su vida y acentuaba mucho, aparte de la etapa sensiblera, acentuaba mucho la lucha en los últimos años 30 de Glenn Miller por encontrar un sonido. Encontrar un sonido propio no es tan fácil, porque de pronto te das cuenta que las trompetas se comen a los saxofones o los trombones se comen a las trompetas. Entonces tienes que poner algún trombón más o una trompeta menos. Tardó mucho tiempo, lo explica muy bien y explica muy bien cómo es la génesis y el funcionamiento de una big band, de una gran orquesta. Empezó él como líder durante 2 semanas y llegó después Buddy Herman. Buddy Herman era clarinete, saxo y también cantante. Y trabajó en una película que se llamaba Blues en la noche y ahí había un tema de la propia orquesta que se llamaba también Blues en la noche y que realmente marca muy bien su forma de interpretar y sobre todo su, digamos, enfrentamiento amistoso, pero sí comercial, con Benny Goodman, que era el gran clarinetista de la música de las Big Band. Le sucede en el cargo, vamos a decir, que el primer puesto de la lista, como si fuera un cargo, Glenn Miller, que con el cóctel a la luz de la luna, Moonlight Cocktail, está 10 semanas, que son 2 meses y medio, en la lista de venta. Esta imagen de Glenn Miller es curiosa porque a Glenn Miller se le reconoce fundamentalmente por esas gafas sin marco, que luego se pusieron muy de moda, pero que en aquel entonces los llevaban varios de los líderes de estas grandes bandas. Bueno, pues vamos a seguir y seguimos con Kai Kaiser. Ya hablamos el año anterior de él, les conté que era más famoso por aquel colegio de aprender música, colegio con K para ser moderno, él era el que lo llevaba. Mira, llevan las gafas típicas de la época Kaiser. Estuvo tan solo una semana con un título que se puede traducir como Los blancos
acantilados los blancos farallones de Dover. La costa de Dover, que está en el Canal de la Mancha, en la parte inglesa, se caracteriza porque tiene unos acantilados totalmente blancos. A esos farallones, como decían entonces, o acantilados, dedicó esta canción Kai Kaiser, que tuvo además su mejor año. Como ven ustedes, era bastante divertido en las portadas de los discos de su orquesta. Y vamos con Freddie Martin, que ya, claro, de todos hemos hablado en los 2 años anteriores. Les recuerdo que dirigía su propia banda, tocaba el saxo tenor. Creo que le pusimos en un tema de Tchaikovsky y explicábamos que él era el líder de la banda y figuraba que debía haber sido Jack Feiner, que era el pianista que realmente se luce allí. Bueno, pues en este tema también tiene cantante, mucho menos conocido, Eddie Stone, y tiene un título que me gustaría que pusieran en el disco porque es imposible acordarse. Se llama Rose o Day, hasta ahí Rosa del Día, pero es que luego tenía un subtítulo que era The Filla d'Agusa Song, Filla d'Agusa con guiones uniéndolo, lo pone justo debajo de The Rose Day, era un vals, estuvo 2 semanas en el número 1 y dejó el puesto a un personaje extraño, chocante en esta etapa, porque era Albino Rey. ¿Por qué era chocante? Porque dirigía una banda, porque era lo que estaba de moda, pero no tocaba el saxofón, no tocaba la trompeta, no tocaba los trombones, tocaba la guitarra eléctrica y era uno de los guitarristas eléctricos más cotizados y más importante en ese incipiente jazz de música eléctrica de esos años 40. La canción se llama En lo profundo del corazón de Texas, en lo más profundo de Texas, y estuvo solo una semana en las listas, pero ya tenía una pareja cantando, Skid Herford y Bill Shalen. Ya ven ustedes que en el primer año no les decía nada de cantantes y ahora cada vez son más importantes. Porque vamos a Jimmy Dorsey. Jimmy Dorsey le hemos explicado mucho. Uno de los 2 hermanos Dorsey que tuvieron a finales de los años 30 la Dorsey Brothers Big Band, que se independizó, que fue especialista, tocaba el saxofón, en poner de moda temas latinos, y aquí lo hace con Tangerine, que estuvo 6 semanas en el número 1 y que pertenecía a la banda sonora de la película The Fleet's Inn. No intenten encontrarla con ese título, yo lo he intentado y no la he encontrado. Y nos vamos con un personaje que tiene doble interés. Se llamaba Harry James. Harry James, su banda fue muy famosa, tocaba la trompeta, fue muy famosa en los años previos a lo que estamos hablando nosotros, a los años 40. ¿Por qué fue muy famoso? Porque fue la primera Big Band que dio la oportunidad de cantar a Frank Sinatra. Y empezaba a funcionar muy bien Frank Sinatra. De hecho, veremos que de pronto aparece un disco grabado en esa época, se convierte en número 1 en los 40, pero destaca tanto la música o la voz de Frank Sinatra que inmediatamente Tommy Dorsey le quita al cantante, lo pasa. Frank Sinatra reconoce siempre que aprendió mucho de Harry James y su banda, pero mucho más de Tommy Dorsey, porque Tommy Dorsey le enseñó a respirar mientras cantaba. Es una cosa bastante habitual en los trombonistas, y entonces esa forma de controlar la respiración para que el fraseo sea más nítido, no tenga interrupciones, Frank Sinatra lo aprendió de Tommy Dorsey. Pero aquí estamos hablando de Harry James, el trompetista, que por cierto, tiene otro dato curioso, que fue marido de Betty Grable. ¿Quién era Betty Grable? Pues era una chica, una actriz famosísima, porque fue la imagen de la pin-up, la chica que se ponía en la pared, de ahí viene el nombre de pin-up, chinchetazo a la pared. Seguro que la recuerdan, está de espaldas con un short, con la cabeza vuelta mirando, y estaba, decían, en las taquillas de todos los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues este hombre fue marido de Betty Grable. Y hay que decir otra cosa, uno de los arreglistas
de su banda, fue luego muy famoso dirigiendo su propia orquesta ya en los años 50, que se llamaba Ray Conniff. Como ven, además de hablar de su hermano, además de hablar de la música latina, además de hablar de su mujer, se puede hablar también de su arreglista. Y vamos con Benny Goodman, considerado sobre todo en Europa el rey de la música, no sé si lo pondrán a algún lado o no, el rey de la música de la época, de la música swing. Realmente era fenomenal. Tuvo en su banda, por cierto, en épocas anteriores, tuvo en su banda, que no lo he dicho, a Glenn Miller, demuestra que tenía mucho talento, y aquí consigue estar 3 semanas en el número 1 con una canción que se llama Alguien ha ocupado mi lugar, mientras él se iba, claro. Aquí hubiéramos dicho el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y aquí canta una mujer que también se hizo muy famosa, aquí lo pone, Peggy Lee, pone chorus, porque el chorus para ellos es el estribillo, Peggy Lee. Seguro que la recuerdan como cantante solista, quizás una de las mejores cantantes blancas de jazz, porque hizo 2 temas inolvidables, el de la película Johnny Guitar y el famoso Fever, acompañada solamente por un contrabajo y un chasquido de dedos. Seguro que lo recuerdan. Pues esto lo hizo Benny Goodman en esta canción. Y poco después enlazaba con otra canción llamada Jersey Bones. Si la anterior estuvo 3 semanas en el número 1, está en la portada de Jersey Bones, con esta estuvo 4 semanas en el número 1. Y volvemos a Harry James. Harry James, el trompetista que había tenido a Frank Sinatra. Pues coge el truco que ya había hecho Freddie Martin de tomar un tema clásico y con ese tema clásico hace un tema propio, Sleepy Lagoon, laguna durmiente, laguna soñadora, laguna durmiente o laguna dormida. Es la adaptación del Vals Serenata que escribió Eric Coates en el año 1930. Ya ven ustedes que empiezan a imitarse unos a otros. No sé cómo vamos de tiempo, pero no quiero perder ninguno de los artistas de este gran año. Me están señalando que siga hablando, que me dan permiso. Porque desaparecido de la lista este Sleepy Lagoon, Kai Kaiser, hace falta que le diga que era ese tipo tan divertido, que dirigía orquestas universitarias y que tenía aquel programa de las universidades, de los colegios de universidades relacionándolos con la música, llega de nuevo al número 1 con una película, con la música de una película que se llamaba The Forest Rangers, los Rangers del bosque, La película se llamaba, tiene un título muy difícil de traducir, Jingle, Jungle, Jingle, 8 semanas en el número 1. Y hablando de árboles, llegamos a la siguiente número 1, que era del musical Jokel Boy y que era de Glenn Miller. ¿Por qué digo de bosque? Primero hay que decir que de nuevo tiene cantantes, Marion Hutton y Tex Beneke. Es decir, tiene un dúo de cantantes para ser una canción que tiene un título muy largo, Don't Sit Under the Apple Tree, y entre paréntesis, With Anion, lo han quitado y a ver si lo tengo por aquí apuntado, El Sebat Me. Es decir, no te sientes con nada, con nadie debajo del manzano, a no ser que sea conmigo. 2 semanas número 1, repito, del musical Jokel Boy, y de nuevo Glenn Miller con cantante. Y de nuevo, porque como ven ustedes, había 5 o 6 artistas que se comían todos los éxitos, tenemos a Kai Kaiser con otra canción que mantuvo 4 semanas en el número 1. Ya ven que una vez lo sacamos con el uniforme, con la toga y el birrete de profesor universitario, y otro con este aspecto optimista, con su sonrisa y con sus gafitas. Bueno, pues aquí con su orquesta está 4 semanas, número 1 con la canción Who All Love You Quien Querría Quererme, que curiosamente es sustituida, ha seguido después de un mes entero, por otra canción que aguanta 4 meses, que es una vieja canción británica que se llamaba He Wear a Pair of Silver Wings. Él viste un par de alas plateadas, es decir, casi nada, un par de alas plateadas. Pues ahí está, con su orquesta,
Pero, como ven, en esta ocasión, si vuelven a ponernos la etiqueta y la ponen en primer plano, para que puedan ustedes leerla, si son cortos de vista como yo, ven que abajo pone Kai Kaiser y su orquesta, pero arriba, después de los autores, pone quien canta, Dorothy Dan. Ya empezamos a darle más importancia, lo pone más pequeño que Kai Kaiser, pero ya empiezan a darle más importancia al vocalista que al resto de la orquesta. Hecho lo cual, tenemos que volver a Glenn Miller. Glenn Miller, que está ya en su última etapa como director de su propia orquesta, con su nombre y apellido, hace un tema que cantan los Moderners, un cuarteto que hacía voces, que había hecho también aquel Pennsylvania 65000, el Chattanooga Chuchu. Pues aquí el Moderners acompañan vocalmente a una solista, Marion Hatton, una canción que se llamaba I've Got a Girl in Kalamazoo, tuve una chica en Kalamazoo. Glenn Miller supo jugar mucho con lugares, es el creador de Chattanooga Chuchu. Hemos visto antes Tuxedo Junction. Cuando utilizas el nombre de una ciudad, de un estado, de una zona, tiene garantizado la venta y el éxito en esa localidad y su área de influencia. Lo mismo que cuando pones el nombre de una chica, si el nombre es Pilar o Carmen, vas a vender mucho a poco que la canción valga, y si pones un nombre exótico como Nila, pues vas a vender muy poco. He dicho Nila porque hay una canción de Los Brincos que se llama Nila, que escribieron Juan Pardo, primo hermano mío, como ya he dicho alguna vez, y yo mismo. A mí me parece muy buena canción, pero Juan quería que tuviera el nombre, no sé si una de sus cuñadas, que era Nila, y naturalmente en España puede haber 10 Nilas, que fueron los 10 que compraron el disco. Vamos a la canción más vendida de todos los tiempos. El disco pequeño más vendido de todos los tiempos, que estuvo 11 semanas en el número 1. Bing Crosby, con una canción que se llama Navidades Blancas. Cada año, cada Navidad, durante los 10 siguientes años, estuvo en lista varias veces, por lo menos 3. Volvió a ser número 1 y hoy día es uno de los villancicos más conocidos, el famoso Blanca Navidad. Se calcula que habrá vendido del orden de esa misma canción, cantada por Bing Crosby, entre 70 y 80 millones de copias. Por cierto, le sigue la canción Fúnebre que cantó Elton John en el funeral de Lady Di. Por un lado la alegría de la Navidad, por otro lado la tristeza de una muerte. Y cerramos el año con Bob Monroe, que era cantante, era barítono, también tocaba la trompeta y que tampoco tuvo demasiados éxitos, no pudo compararse con Glenn Miller, los hermanos Dorsey o Benny Goodman, pero cerró el año una semana solo con el número 1, con My Devotion, mi devoción, mi adoración. Con él, con Bob Monroe, nos retiramos. Hemos hecho el año 1942. No hace falta ser muy listo para saber que la semana que viene, si ustedes me ven aquí, vuelven a Déjate o siguen en Déjate de Historias, esta cadena de televisión podrán asistir al espectacular 1943 del Almanaque Internacional de la Pardiopedia. Muy buenas tardes.